Mi hija eligió a su padrastro rico en lugar de mí a los 12 años. Ahora, a los 22, está arruinada, sola y quiere reconciliarse tras la muerte de su madre. Todo comenzó hace ya muchos años. Yo tenía 45 años y estaba casado con mi entonces esposa de 15 años de matrimonio, con quien compartí una hija, Lara. Mi esposa, que siempre había sido ama de casa y se había dedicado a cuidar el hogar y a Lara, no mostró nunca interés en trabajar o ganar su propio dinero. Desde el inicio de nuestro matrimonio, a pesar de que yo trabajaba 2 empleos para llegar a fin de mes y poder poner comida en la mesa, ella anhelaba un estilo de vida lujoso que yo simplemente no podía costear. La situación económica apretaba, pero nunca la obligué a buscar un empleo, pues creía en que el sacrificio y el esfuerzo se repartirían de forma distinta. Sin embargo, las tensiones y la insatisfacción se fueron acumulando con el tiempo. Cuando Lara tenía 10 años, mi esposa confesó que había estado durmiendo con un hombre rico. Ese mismo día se mudó y se iniciaron los trámites de divorcio. A partir de ese momento, mi hija y yo pasamos a tener un régimen de visitas. Yo tenía a Lara los fines de semana, mientras ella vivía con su nueva madre y su nuevo marido, un hombre adinerado que parecía darle a mi hija lo que a mí me faltaba. Durante los primeros años, compartíamos momentos de aventura, viajes y actividades que me hacían olvidar, al menos momentáneamente, el dolor de la separación. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar que Lara iba cambiando. Las reuniones semanales se fueron haciendo cada vez menos frecuentes. Al principio eran los viernes, cuando me llegaban correos electrónicos en los que me proponía actividades para el fin de semana, pero poco a poco esos mensajes se transformaron en excusas. Decía que no podía venir porque se iba a esquiar o a realizar otras actividades costosas con su padrastro. En ocasiones, sus razones parecían legítimas, pero la mayoría de las veces se notaba que inventaba historias para justificar su ausencia. Con el tiempo, la frecuencia de nuestros encuentros se redujo drásticamente, pasando de 2 veces por semana a 1 vez al mes, e incluso a ocasiones en que, al presentarnos en el fin de semana, ella se mostraba distante y desinteresada. No tardé en darme cuenta de que Lara prefería la compañía de su padrastro, quien siempre podía pagarle esas experiencias lujosas, en contraste con mi esfuerzo por brindarle lo básico y lo genuino. A pesar de mis intentos por explicarle que yo estaba haciendo lo mejor que podía, ella comenzó a mentirme sobre sus actividades y a despreciar incluso los pequeños detalles de nuestras escapadas. Cada salida quedaba opacada por las comparaciones. Ella se lamentaba de que mis planes no eran tan divertidos como los que vivía con el hombre rico, y siempre hablaba con admiración de los regalos, como la nueva consola o la bicicleta que su madre le había comprado, sin comprender que detrás de esos lujos había una realidad económica y emocional muy distinta. La situación llegó a un punto insostenible cuando, durante su infancia, Lara empezó a evitarme de forma deliberada. Durante meses, me ignoró, a pesar de mis constantes llamadas y mensajes. Desesperado, llegué incluso a hablar con mi abogado, quien me explicó que existía la posibilidad de demandar a mi ex por alienación parental. Sin embargo, me advirtió que, al tener Lara tan joven, solo 12 años en ese entonces, ella podría declarar en corte que ya no deseaba verme, lo que además podría derivar en un incremento de la manutención infantil, algo que ya pagaba a pesar de la aparente abundancia que su padrastro ofrecía. Ante este panorama, decidí abandonar la idea de una disputa legal y opté por una conversación formal fuera de la corte. Mi abogado envió una notificación detallada a mi ex y a su nuevo marido, proponiendo una reunión para intentar solucionar el asunto de manera amistosa. Nunca imaginé que lo que sucedería en esa reunión cambiaría mi vida para siempre. Allí estuvieron presentes mi ex, su esposo y, por supuesto, Lara. Sin mediar casi palabra, ellos dejaron claro que no se harían responsables de la situación, dejando que fuera mi hija quien decidiera por sí sola. Entonces, en medio de aquella reunión, Lara soltó la frase más devastadora que jamás podría haber imaginado: me pidió que renunciara a mis derechos paternos. Me quedé paralizado. No sabía cómo reaccionar. Mi abogado me instó a decir algo, a defenderme, pero cada vez que miraba a Lara, sus ojos vacíos y decididos me decían que ella realmente lo quería. Le expliqué, entre lágrimas, que si renunciaba, dejaría de ser su padre, que significaría perder la relación que habíamos construido durante años, pero ella, fría, afirmó que esa era precisamente su voluntad. Incluso llegó a preguntarle a su padrastro si, tras mi abandono, él podría adoptarla como su hija. El hombre, con evidente vacilación, asintió. Esa fue la gota que colmó el vaso. Aquel momento me dejó destrozado. Había perdido mi propósito, mi razón de seguir adelante.
La persona que más amaba en el mundo, mi hija, me había rechazado de la manera más cruel posible. Durante semanas, me encerré en mi habitación, dejando de asistir a mi segundo trabajo y, eventualmente, fui despedido de mi empleo a tiempo completo. Mi vida se transformó en una sucesión de días oscuros, en los que dormí en una estación de metro y vagué sin rumbo, sintiéndome más solo que nunca. Sin embargo, tras aproximadamente 2 años de dolor y soledad, comencé a encontrar un camino hacia la recuperación. Conseguí un nuevo trabajo, me inscribí en terapia y comencé a hacer trekking en solitario, lo que me ayudó a sanar poco a poco mis heridas emocionales. Durante uno de esos viajes conocí a mi actual esposa, Brianna, quien también tenía una hija, Emma, de 5 años. Aunque al principio la idea de involucrarme emocionalmente de nuevo me asustaba, finalmente acepté compartir mi vida con ella. Con el tiempo, y tras mudarnos juntos, la relación con Emma fue evolucionando de forma cuidadosa. Yo deseaba ser un padre amoroso, pero también temía volver a sentir el dolor de una pérdida. Con el paso de los años, Brianna y yo tuvimos 2 hijas más, Emma, a quien, finalmente, logré que me llamara papá, aunque de manera distante, y Emmy, de 3 años. De alguna manera, el destino me dio una segunda oportunidad para amar y ser amado, pese a la herida abierta que representaba la relación con Lara. Hace apenas una semana, mientras regresaba del trabajo, vi a una persona que no podía creer, era Lara. Aunque había cambiado, se veía más alta, delgada y bonita, pero el dolor de sus ojos y el recuerdo de aquella traición seguían vivos en mi mente. Ella corrió hacia mí, me abrazó y exclamó, «Papá, soy tu hija, Lara, por fin te encontré». Mi corazón se estremeció, pero mi respuesta fue fría, «Tengo 2 hijas, pero tú no eres una de ellas». Antes de que pudiera decir algo más, comencé a alejarme y, a pesar de que ella intentó seguirme, le ordené que se detuviera, advirtiéndole que, de no hacerlo, la denunciaría. Al día siguiente, volvió a aparecer en mi casa, esta vez disculpándose y explicando que, tras la muerte de su madre y por la nueva situación con su padrastro, quien ahora traía consigo a su amante, se había quedado sin dinero y sin el amor de quien creía que siempre la cuidaría. A pesar de sus súplicas, mi rabia y mi dolor no me permitían olvidar aquel pasado que había marcado mi existencia. Actualización 1. En esta primera actualización, tras la confrontación, muchos me preguntaron si mi ex esposa era una cazafortunas y si ella había manipulado a Lara para alejarla de mí. Quiero aclarar que mi ex y yo nos conocimos cuando ella trabajaba como mesera en un bar y yo era un cliente asiduo. Cuando comenzamos a salir, ella convivía con un compañero, y yo vivía en un pequeño estudio con un único empleo. Con el tiempo, logré mejorar mi situación, compré una casa y, tras casarnos, mi esposa dejó su trabajo durante casi 7 años. Sin embargo, con el tiempo, empezó a compararme con otros hombres y a quejarse de que sus amigas tenían maridos con mejores ingresos. Llegó el día en que, en medio de una discusión, me confesó que llevaba años viendo a un hombre adinerado y que, por fin, había decidido mudarse con él. No pedí que se quedara, pero le advertí que esos hombres, aunque pudieran ofrecer lujos, trataban a las mujeres como si fuesen objetos, juguetes desechables. Esa confesión selló nuestro destino y marcó el inicio de la tragedia que siguió con Lara. Actualización 2. Poco tiempo después de aquella reunión tan dolorosa, se cumplieron 2 semanas sin que volviera a saber nada de Lara. Luego, inesperadamente, volvió a aparecer en casa de mi madre, suplicando dinero y explicando que, desde que su padrastro la había desheredado, había quedado sin sustento. Su aspecto era desolador, ojos rojos, hinchados, la piel cubierta de erupciones y un aire de desesperación que no se podía fingir. Mi madre, siempre compasiva, le entregó algo de comida y algo de dinero, aunque sin mayores esperanzas de que ella cambiara su actitud. 3 días después, volvió nuevamente a la casa de mi madre, con la misma historia, pero esta vez mi madre, cansada de sus continuas demandas y excusas, la reprendió duramente y le advirtió que no se presentara de nuevo. Estas visitas repetitivas me hicieron comprender que, pese a la aparente posibilidad de reconciliación, Lara seguía siendo, en esencia, una niña que había sido manipulada y que ahora solo buscaba beneficios materiales sin reconocer el daño que me había causado. Con el paso del tiempo, me quedé con un profundo sentimiento de amargura y desconcierto. No sabía qué camino tomar. Por un lado, mi madre, a quien amo profundamente, quería que restableciera algún tipo de relación con Lara para preservar la unidad familiar, mientras que mi corazón se negaba a perdonar la herida tan profunda que me había infligido.
Incluso llegué a pensar que, si lo que decía era cierto, mi ex esposa había ideado todo este plan para humillarme públicamente, haciéndome ver como un padre incapaz de dar lo que su hija necesitaba. Sin embargo, parte de la gente me decía que, al ser Lara menor de edad cuando me rechazó, yo debería haber luchado más para conservarla, pues entonces no se trataba de manipulación voluntaria. Yo reconozco que, siendo tan joven y vulnerable, mi hija pudo haber sido manipulada tanto emocional como financieramente. Pero, llegado el momento, cuando ya era adulta y tenía 22 años, se presentó a mí solo porque había perdido el apoyo económico de su padrastro, quien la había desamparado. La confusión y el dolor se entrelazaban en mi mente, y no podía evitar pensar que, si mi ex esposa hubiera sido sincera o al menos no tan manipuladora, las cosas habrían sido muy distintas. Aunque aún conservo recuerdos dolorosos de aquella época, he aprendido que las decisiones que tomamos tienen consecuencias que marcan nuestra vida para siempre. Yo, que una vez fui un padre entregado y lleno de amor por mi hija, me vi forzado a ceder, perdiendo la custodia emocional de la persona que más amaba. Todo se redujo a un tema de dinero y poder, y yo me sentí traicionado en lo más profundo. Luego, para colmo de la ironía, sucedió algo inesperado. Hace poco, mientras paseaba por la calle, me encontré con Lara, quien ya no era la niña que había abandonado mis brazos, sino una mujer rota, sola y sin dinero. Su aparición me llenó de un dolor indescriptible y a la vez de una nostalgia amarga, pero mis sentimientos estaban tan marcados por el rencor que apenas pude darle una oportunidad para explicarse. Aún así, no pude evitar gritarle que mi vida ya estaba llena, que tenía a 2 hijas a quienes amaba y que, a pesar de todo, no podía permitir que el pasado se impusiera de nuevo en mi presente. Dejadme ahora pasar a otro capítulo de mi vida, el cual trata sobre una situación distinta pero igualmente complicada. Se trata de mi relación con mi actual pareja, una mujer que, en apariencia, es reservada y que afirma odiar las redes sociales. Sin embargo, descubrí que ella mantiene una cuenta de Reddit que ya tiene 8 años, en la que se dedica a insultar y acosar a otras personas de forma diaria. Yo, que me considero una persona sensible y que, además, tengo autismo, me vi sorprendido y dolido al notar que alguien a quien amo se comportaba de una manera tan cruel en el anonimato de Internet. Todo ocurrió de forma inesperada. Llegué a casa después del trabajo y noté que mi pareja estaba sentada frente a la computadora, riéndose y absorta en lo que creía era una película, mientras llevaba puestos sus audífonos. Al acercarme, vi en la pantalla el nombre de usuario con el que estaba en Reddit, y para mi sorpresa, al investigar un poco, descubrí que aquella cuenta tenía ya 8 años de existencia, lo que significa que había sido creada antes de que comenzáramos nuestra relación. Lo que me impactó aún más fue el contenido de sus publicaciones, comentarios llenos de odio, burlas crueles hacia personas al azar y hasta invenciones para desprestigiar a otros, especialmente a aquellos que, como yo, enfrentan problemas de salud mental. Me di cuenta de que, en días en que sus publicaciones recibían muchos votos negativos, su estado de ánimo se desplomaba. Esa dependencia de la validación de extraños en Internet la hacía reaccionar de manera desmesurada, su humor se volvía insoportablemente malo, y las excusas para justificar su comportamiento parecían cada vez más inverosímiles. En más de una ocasión, la vi inventar historias sobre su apariencia física o sobre supuestas injusticias que había sufrido, todo con el fin de dañar la imagen de otros. Esto me dolió profundamente, pues ver a la persona que amaba dedicarse a herir a otros en secreto era una contradicción que no podía comprender. Me cuestionaba cómo era posible que alguien que se mostraba tan frágil y vulnerable en la vida real pudiera ser tan despiadada y cruel en línea. Actualización 3. Recibí numerosos mensajes y comentarios preguntándome si mi relato sobre la cuenta de Reddit se trataba de ella, y si en realidad esa era la persona que llevaba una doble vida. Al principio, intenté reprimir mis sentimientos y entender que todos tenemos facetas ocultas. Sin embargo, tras revisar su historial en la plataforma, me di cuenta de la magnitud de la violencia verbal y del desprecio que lanzaba contra quienes, según ella, se atrevían a cuestionarla o a no validarla. Durante días, viví en un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, me sentía herido y traicionado, y por otro, preocupado por el impacto que su conducta podría tener en su salud mental y en la de quienes la rodean. Finalmente, decidí enfrentarla y hablar de manera directa sobre el asunto. Una tarde, después de haber almorzado, le pedí que se quedara en la sala mientras yo grababa una conversación para tener constancia de lo que dijera. Con el móvil en mano, le mostré algunas capturas de pantalla de sus comentarios más crueles, preguntándole cómo podía justificar tal comportamiento. Su rostro cambió de inmediato, sus expresiones se tornaron de vergüenza y enojo, y en cuestión de segundos, salió corriendo de la habitación.
Yo quería seguirla, pero en ese momento decidí detenerme, consciente de que seguir forzando la situación solo nos llevaría a un conflicto mayor. Esa grabación se convirtió en el testigo mudo de lo que había descubierto, una mujer que, en la intimidad de su anonimato, se entregaba a destruir la autoestima de otros, mientras en la vida real pretendía ser cariñosa y dulce. Poco después de ese incidente, comencé a notar un cambio en mí. La decepción y el resentimiento me hicieron cuestionar si podía continuar en una relación donde, además de vivir en una aparente intimidad, se ocultaban actitudes que dañaban a terceros y, en definitiva, a nosotros como pareja. Tras meditarlo largamente, tomé la decisión de empacar mis cosas y mudarme temporalmente a la casa de un amigo, pues necesitaba distanciarme y pensar con claridad. Paralelamente, pedí a mi pareja que, por el bien de ambos, se abstuviera de contactarme durante unos días para que pudiera reflexionar sin presiones. En esa pausa, no solo busqué un respiro personal, sino también la manera de poner límites claros a un comportamiento que, a todas luces, resultaba insostenible. Finalmente, llegué a la conclusión de que no podía seguir en una relación en la que se mezclaban el cariño y la crueldad de forma tan contrapuesta. Si bien entendí que la posibilidad de redención siempre existe, tampoco podía aceptar que sus acciones tuvieran un impacto negativo en mi vida y en la de quienes me rodean. Durante esos días de separación, recibí también mensajes de terceros, comentando lo preocupante que era que alguien se sintiera tan dependiente de los likes y votos de desconocidos para determinar su valía personal. Esa retroalimentación me ayudó a confirmar que lo que había descubierto no era una simple faceta oculta, sino un patrón de comportamiento que necesitaba ser confrontado y, de ser posible, corregido. Sin embargo, en ese instante, mi decisión fue clara: yo debía alejarme y cuidar mi salud mental, aunque eso significara poner fin a una relación que, a pesar de los momentos buenos, se había tornado insostenible. Al final, y a pesar de haber amado con intensidad y de haber esperado siempre un cambio, mi experiencia con mi expareja me ha dejado lecciones dolorosas pero necesarias. La vida, con sus vueltas inesperadas, me ha demostrado que a veces el cariño se ve opacado por la crueldad, y que incluso aquellos a quienes más queremos pueden tener facetas oscuras que jamás imaginamos. Hoy, sigo adelante con la convicción de que el amor propio y la búsqueda de relaciones sanas son fundamentales, y aunque mi corazón aún carga cicatrices del pasado, he aprendido a poner límites y a priorizar mi bienestar. Este es el relato completo de lo que he vivido, desde la desintegración de mi familia por la ambición y la manipulación, hasta la revelación de la doble vida de una pareja que creí conocer. A través de cada etapa, he experimentado la soledad, la pérdida y el dolor, pero también he encontrado la fuerza para reconstruirme y buscar un futuro donde el respeto y el amor genuino sean la base de toda relación. Mi historia, marcada por la traición de Lara y la indiferencia de quienes me rodearon en momentos cruciales, se entrelaza con la realidad de una pareja que se escondía tras un velo de anonimato digital para herir a otros sin remordimiento.